¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este encuentro sectorial organizado por La Voz de Galicia en colaboración con Vegalsa, una nueva mesa de origen gallego en la que el protagonismo recae en esta ocasión en el sector de las conservas y en esa industria de la transformación de los productos del mar. ¿De qué modo han logrado capear el temporal de esta crisis, las ayudas europeas que pueden llegar y también el comportamiento, por ejemplo, de la distribución alimentaria a la hora de apostar por los productores locales, por los productores de proximidad? Serán asuntos que abordaremos en el transcurso de este encuentro. Voy a presentarles ya enseguida a todos los que nos acompañan desde aquí, desde un lugar poco habitual, una parte de estas instalaciones de la rotativa de La Voz de Galicia. Jorge Iroa es el director de compras de Vegalsa Eroski. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola María, buenos días. Gracias por acompañarnos. Iván Alonso Jáudenes es presidente de ANFACO y director general de Palacio de Oriente. Buenos días. Buenos días, María. Rosa Nieto, directora general de Friscos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Juan Vieites, el secretario general de ANFACO. Bienvenido también. Muchas gracias, buenos días. Y Andrés Cerdeiras, director general de Cerdeimar. Gracias también por acompañarnos y buenos días. Muchas gracias, buenos días. Tendremos que hablar, como hemos hecho en anteriores encuentros sectoriales de este tipo, en estos encuentros organizados por La Voz y Vegalsa Eroski, del momento en el que estamos y de los meses que hemos tenido, que hemos vivido con la pandemia. Quiero preguntarle al secretario general de ANFACO, en primer lugar, ¿de qué modo ha gestionado estos meses? ¿De qué modo pues han podido lidiar con los efectos de la pandemia desde este sector? Bueno, yo creo que desde sus orígenes el propio sector conservero de pescados y mariscos se ha venido adaptando a la situación, a las circunstancias, ha dado grandes muestras de lo que es adaptación y desafíos que se le planteaban y, bueno, como sector esencial, pues realmente y estratégico, pues realmente, lo más importante para nosotros era el suministro, la garantía del suministro a lo que es los alimentos seguros, sanos y nutritivos que produce la industria y las empresas de conserva de pescados y mariscos gallega, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues realmente había esa necesidad de mantener los lineales con producto y realmente, pues se ha hecho, las empresas han puesto las medidas de seguridad adecuadas para poder hacerlo y reforzar sobre todo esa coordinación evidenciando las necesidades que ha habido en cada momento, siempre con un abastecimiento de materia prima adecuado y creando valor a través de las conservas de pescados y mariscos, que es lo que hace las empresas del sector gallego, ¿no? Yo creo que el impacto en sí a nivel productivo y organizativo está claro que efectivamente ha habido que producir e invertir en medidas específicas desde el punto de vista sanitario, de salud, lo que, pero hay una cosa muy importante, que se ha mantenido el empleo. Entonces yo creo que eso, de cara a nuestros consumidores, que ya digo que el 99% de los hogares tiene una lata de conserva de pescados y mariscos, pues realmente ha sido fundamental. Y también el que se incrementó la producción en un 2% en volumen y un 4,8% en valor. Y yo creo que la facturación del propio sector, aunque como media del propio sector, pues se ha aumentado un 5%, ¿no? Yo creo que son datos significativos. Por lo tanto, el impacto de la pandemia, para ser concreto, no ha sido homogéneo en el conjunto de todas las empresas, como no podía ser, sobre todo los que se dedicaban al canal Horeca, que ha estado realmente parado, etcétera. El gourmet delicatessen se mantiene más o menos estable, que es un segmento de mercado determinado, y después el retail, que se ha comportado realmente bien, y yo creo que en ese sentido, el ámbito extradoméstico, vamos a decir así, fue el que ha habido un descenso de facturación, pero no en los hogares, que se ha mantenido y tal. Yo creo que esas son las claves del sector durante este año de pandemia y de COVID-19, ¿no? ¿Cuáles son? El resto de claves, además, ¿no? El impacto ha sido, no ha sido homogéneo, ¿no? Afortunadamente se ha logrado incrementar en algunas cifras, tal y como nos ha dicho Juan Vieites, pero claro, el impacto de la crisis de la pandemia es incuestionable en el sector. Hombre, yo antes de nada felicitar al sector conservero, ¿no? por el esfuerzo que sabemos que han realizado, sobre todo en los meses marzo-abril, cuando nos sorprendió la pandemia,
que las ventas de acaparamiento en los supermercados fueron tremendas y en la conserva pues también, es decir, el acaparamiento ese que hubo y el trabajo que hicieron de esfuerzo, de reorganizar turnos en fábricas, luego ellos nos darán más detalles, pero somos conscientes de que han hecho un trabajo muy grande para poder servirnos y nosotros poder satisfacer pues, la demanda con la que nos encontramos los 2 meses, marzo, abril. Después la venta se fue ya normalizando, pero el año 2020 para el sector de la conserva y para Begalsa en este caso ha sido muy bueno en ventas. A ver cómo continuamos este análisis, ¿sí? Porque precisamente en el hilo de lo que cuenta el director de compras de Begalsa, han tenido que adaptarse, presidente de Anfaco, han tenido que implementar, ¿no?, nuevas fórmulas. ¿Esas han llegado ya para quedarse? ¿Se irán cuando dejemos de lado la pandemia? No, la verdad es que el año 2020 ha sido un año tremendamente difícil, pero la verdad es que han sido oportunidades para quedarse. En tiempos de crisis son tiempos también de oportunidades. En este sentido, nosotros el año pasado pues, hicimos un enorme esfuerzo por adaptarnos a la situación nueva de pandemia. ¿Quién iba a pensar que enero del año pasado pues, iba a venir esta situación y que teníamos que vivir con esta pandemia? Pero la realidad es que hemos respondido con responsabilidad, con compromiso, como no podía ser de otra forma, la verdad sea dicha, pero la verdad es que sí, adaptamos nuestras fábricas, invertimos en planes de prevención, invertimos en medidas de higiene, nos convertimos en algunas ocasiones también en psicólogos del personal, porque la verdad es que había mucho miedo, había mucha inquietud, sobre todo lo que decía Jorge antes, el mes de marzo, en el mes de abril, que fue, voy a definirlo, un caos ordenado, porque la verdad es que se dispararon las ventas. En marzo, por lo menos en la empresa que yo represento, fue espectacular en relación con los años anteriores, pero la verdad es que son oportunidades de negocio, sí han quedado. Hemos aprovechado pues lo que antes para nosotros eran situaciones digamos anecdóticas, como puede ser una venta online, la tienda online, y hemos aprovechado también los marketplaces que antes digamos no teníamos tanta incidencia en ello, pues los Amazon de turno, los AliExpress, los Alibaba. Y hemos fomentado también un montón la exportación, se han abierto nuevos mercados que antes no teníamos, la gente se ha dado cuenta que China no puede ser la fábrica del mundo, o entendemos que no debe ser, y esos mercados que han vuelto a mirar hacia Europa, pues hemos intentado de alguna forma captarlos y bueno, fomentar esta exportación vía mayor venta. Pero bueno, la realidad es que nos queda un año también, 2021, tremendamente difícil, muy complejo, por la situación que todavía seguimos viviendo de pandemia y sobre todo, que lo hablábamos antes entre nosotros, por la situación de escasez de materia prima y encarecimiento general de todas las materias primas que intervienen en el proceso productivo de la conserva. Bueno, vemos como por lo tanto estas fórmulas temporales ya van a quedarse. Por supuesto, esto nos va a traer cambios en los hábitos de compra de los consumidores. De hecho, hoy, haciendo una visita con Rosa a un supermercado Eroski Center por la mañana, me decía Jorge, es que a mí me encanta ir a hacer la compra al supermercado, pero a raíz de la pandemia empecé a comprar online y ahora pues sigo con la compra online. Pues ese comportamiento es generalizable a muchos consumidores, ¿no? La cuota de la compra online en Galicia era muy baja, no superaba el 2%, cuando en plena pandemia se desmadró, por supuesto, pero ahora cada vez más ya se empieza a rondar unos porcentajes más altos y por supuesto que la compra online va a adquirir cada vez más protagonismo. Y por otro lado, la pandemia yo también creo que ha provocado que aparezcan también pues, nuevos consumidores, ¿no? Que han acaparado en su día, han probado la conserva y yo creo que eso pues, también va a ayudar al sector a que los consumidores que no eran compradores habituales pues, han entrado y han probado y una vez que pruebas pues continúas. Bueno, nuevas tendencias que se ven, por lo tanto, también en esa compra, en ese papel que tenemos los consumidores y nuevas fórmulas también para
para el sector. Decía yo al inicio que habían logrado, ¿no?, capear el temporal, nunca mejor dicho, de la crisis del sector, pero quiero preguntárselo, bueno, a tanto a Rosa Nieto como a Andrés Cerdeiras, con empresas en el sector y que nos acompañan también hoy aquí en este encuentro. Más facturación, ¿cómo lo han conseguido? Rosa. Bueno, tenemos suerte de que los productos que fabricamos están, bueno, reconocidos y para el valor que realmente tienen no es un producto caro, y yo creo que en todos los momentos difíciles pues nosotros no lo pasamos tan mal. Yo siempre digo que lo pasamos mal durante todo el año, pero llega el momento en el que el resto de los sectores están un poco preocupados y a mí, trabajando en conserva, me duele un poco decir a nosotros no nos va tan mal o no nos ha ido tan mal, ¿no? Y es verdad que en este sentido somos, bueno, somos el lado bueno. Estamos dentro de la alimentación, que es verdad que, como digo yo, comer hay que comer, pero además la conserva es un producto que es muy agradecido, porque se comporta muy bien en la lata casi todo lo que metas, y luego es un producto que la gente pues, puede echar mano de ella en cualquier momento, tiene una caducidad o consumo preferente largo y vamos, nosotros, el nombre de conserva no nos favorece porque parece que hay algo más dentro de la lata y básicamente está el pescado, marisco y el líquido de cobertura, que pues normalmente es aceite o agua. Entonces, en situaciones difíciles nosotros solemos pasarlo menos mal que el resto. Ese incremento ha sido así. Y sí es verdad que depende un poco de la empresa, lo que decía Juan antes. Empresas que están dedicadas a Horeca pues lo han pasado bastante mal. Nosotros que estamos un poco más en el retail, pues para nosotros ha sido un año bueno, con las dificultades que tiene, separa turnos, sectoriza la fábrica, bueno, todo lo que ha contado Iván, ¿no? Y bueno, pues esa incertidumbre que está ahí, yo lo he pasado personalmente fatal cuando empezó todo esto, porque para nosotros lo principal era servir, no desabastecer el mercado, y luego pues tenías como cierta incertidumbre de qué va a pasar mañana, qué me voy a encontrar en la fábrica, porque era una cosa totalmente desconocida. Bueno, al final el balance fue bueno. Hay cosas que vinieron para quedarse, es verdad, y hay hábitos de consumo. Nosotros tenemos varias familias dentro de las conservas y hay alguna que yo no daba mucho por ella y sorprendentemente, oye, pues ha crecido un montón. Yo creo que los consumidores han cogido hábito de consumo de esos productos y que gran parte se va a quedar. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles han crecido? Nosotros, por ejemplo, nos sorprendió mucho el mejillón. El mejillón es un producto que el atún lo ves así un poco casi de primera necesidad, pero el mejillón parece que es algo como extra, ¿no? Y sin embargo, a ver, yo la explicación que le encuentro es, la gente ha dejado de ir a tomar las cañas a los bares, tú abres una lata de atún, es un poco engorroso, pero tú abres una lata de mejillón, lo pinchas, y yo creo que ha habido incremento de ventas de mejillón y gran parte yo creo que ha venido para quedarse. Bueno, apetecible, sin duda. No sé si comparten el mismo análisis desde Cerdeimar. A ver, desde Cerdeimar nosotros primero compartimos todo lo que mis predecesores han dicho, sobre todo lo que dice Rosa, en el sentido de que nos ha sorprendido otras familias de productos, no solo los cómodos atunes, sino los mejillones, las sardinillas, incluso la caballa y la melva, que son productos que de alguna manera están muy por debajo del consumo y en estas épocas de pandemia pues sí se ha aumentado. Pero yo lo que más suscribo de lo que ha dicho mi compañera Rosa es lo de la conserva, o sea, estamos mal llamados o estamos bien llamados. Yo creo que estamos bien llamados, porque la conserva ha nacido mucho antes que los conservantes. Entonces, ¿por qué hay esa confusión? Hay esa confusión pues porque
los conservantes son los que están mal llamados, a mi juicio, no la conserva, que ha nacido mucho antes de los conservantes. Pero bueno, centrándonos en lo que es el porqué o los motivos de este crecimiento, yo lo veo como un conjunto que viene desde el buen hacer de todo el sector mar-industria, e incluso también de la parte de nuestros clientes, de las cadenas de supermercados, del retail concretamente, ¿no? Porque el sector mar-industria viene muy preocupado desde hace muchos años por todo lo que es seguridad alimentaria desde abajo. Nuestros clientes en los últimos 5 o 10 años han incrementado los facing, los metros de lineal dedicados a la conserva, pues en torno a un 25 o 30%. Son números que no puedo ser muy exacto porque son muy variables dependiendo qué fuentes tomes, ¿no? Y además han apostado nuestros clientes también por la diversificación. O sea, hay más productos dentro de más metros de lineal, digamos, ¿no? Y todo eso contribuye a que el consumidor se sienta más estimulado a la hora de comprar o de decidirse por este tipo de productos. Y pondría también como último lo que yo llamo se ha producido como una bunkerización de la decisión de compra por parte del consumidor, ¿no? Quiero decir que por motivo de la pandemia, y suscribiendo lo que nuestro secretario decía antes, de que el 99% de los hogares tienen una lata en sus despensas, con el problema de la pandemia se ha producido lo que yo llamo bunkerización, es decir, a copiar más cantidad de lo normal por ver lo que pueda pasar, ¿no? Bueno, ya los han escuchado, nos acompaña el secretario general y el presidente de ANFACO. Quiero preguntarles a ambos, ¿qué previsiones de futuro, cómo creen que se va a ir comportando el sector? Más de 200 firmas en Galicia, miles de empleos, más de 20.000, su importancia socioeconómica, ¿no? Está más que contrastada, es un sector estratégico. ¿Cómo ve, señor Vieites, ese futuro? Bueno, yo creo que va a depender del ritmo de vacunación que se vaya a producir en los próximos meses, ¿no? Yo creo que efectivamente la conserva es un recurso alimenticio importante. Yo creo que las restricciones, si se producen de movilidad en la hostelería, realmente lo que ha producido es un aumento de consumo en los hogares, y eso significa de que se ha cocinado más por parte de los españoles en casa y por lo tanto pues en el hogar, ¿no? Ahí el incremento ha sido del 8,3 y del 11,1% en función de volumen o valor. Es cierto lo que decían antes, que la semana 11 se incrementó a niveles del 82% en una propia semana en marzo del año pasado, en la semana 11. La semana 12 volvió a crecer en niveles de entre un 4 y un 7% y después ya se estabilizó más. Entonces, yo creo que efectivamente la conserva, pues tanto en la exportación también, se ha desarrollado de una manera buena, en el sector prácticamente casi el 50%, aunque capitaneado por la conserva de atún fundamentalmente, pero está exportando casi el 50% de lo que produce, y eso ha hecho que el propio sector pues realmente se haya defendido en el año 20, y yo creo que esa tendencia se va a seguir en el año 21. Efectivamente tenemos ahí una espada de Damocles, que es que el tema relacionado con el incremento del valor de las materias primas, que eso se va a intentar cada vez ser más competitivos, y eso conlleva siempre, la materia prima es una parte fundamental del coste final. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que las conservas pues tienen su también repercusión a la hora de esa materia prima, que como mínimo en algunas cuestiones, por ejemplo, en el caso del atún, etcétera, es el 65%. Por lo tanto, yo creo que se va a mantener el consumo y además yo creo que, como bien se decía, es un recurso para bancarización dentro de los hogares, y solo, pues esperemos que todo el retail
siga dinamizando a este magnífico producto, porque es un producto saludable, es un producto que además es que viene del mar, por lo tanto, bueno, es natural, ¿no? y salvaje. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido debemos intentar entre todos llegar al conocimiento del consumidor, que somos todos, de que es un magnífico producto de salud, para salud. Y yo confío mucho en el año 21, aún con todos estos incertidumbres que tenemos y que estamos viendo que además los incrementos de valor en materias primas son muy significativos y que hay que repercutir, ¿no? ¿Y sus previsiones, presidente? Las previsiones, pues es un poco al hilo de lo que está diciendo el secretario general de ANFACO. Yo creo que va a ser un año tremendamente complejo, difícil, precisamente por el encarecimiento de las materias primas, pero insisto, sigue habiendo oportunidades de negocio que tenemos que aprovechar a raíz de la pandemia y a raíz de lo que nos ha enseñado la pandemia. Decía yo antes lo de los marketplaces, me olvidé comentar también que es una buena oportunidad las redes sociales. ¿Por qué las redes sociales? Bueno, pues porque, digamos, quien maneja, quien gestiona más las redes sociales es gente joven, y el principal problema que yo estoy viendo en los últimos años es que la gente joven pues no consume tanta conserva como podían consumir sus padres o incluso sus abuelos, ¿no? Entonces, llegar a las juventudes a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, y aproximarlos hacia la conserva como producto sano, como producto saludable, como producto que lo tienen al alcance de la mano, en el momento en el que quieran, pues esas oportunidades hay que aprovecharlas. Yo, pues el año 21 lo veo con cierta preocupación, pero con mucho optimismo, porque yo creo que va a ser la oportunidad del sector conservero para fortalecer y apuntalar lo que es nuestro crecimiento, que ha venido desarrollándose a lo largo de los últimos años. Comentaba hace unos instantes el secretario general de ANFACO, decía que espera que el retail siga dinamizando el producto. ¿Qué línea espera Jorge Iroa que se siga en ese sentido? Hombre, nosotros ahora estamos deseando que la hostelería recobre el ritmo al que estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que en el retail ya hemos hablado, la situación ha sido espectacular, pero ahora la preocupación, y ya a nivel personal y como gallego, de que la hostelería acabe por tener un ritmo de aperturas, de que podamos ir a comer, podamos ir a cenar de una manera general y no con las restricciones que tenemos ahora, ¿no? Entonces, evidentemente esto pues va a llevar que ese consumo extradoméstico que ha ido al hogar pues vuelva a su origen, pero yo creo que ahora estamos todos súper ilusionados con que consigamos que la hostelería acabe de encajar, ¿no? Begalsa, aparte de los supermercados, tiene 18 centros Carrefour de venta Horeca, y somos muy conscientes pues, del problema que están viviendo y lo que eso supone, ¿no? Y bueno, yo recalcaría ese mensaje, que a ver si tenemos suerte y podemos hacer que la hostelería recobre su actividad normal. También mencionaba, ¿no?, en su última intervención Andrés Cerdeiras este ámbito, ¿no?, el del retail. ¿Qué espera de la comercialización? Yo pienso que dependerá enormemente de la evolución de la libertad, de la evolución de la libertad de nuestros consumidores, que es lo que importa, ¿no? Y dependerá también de algo que no debemos pasar por alto, que es el mantenimiento de la capacidad adquisitiva del consumidor. Estamos viendo día tras día cómo hay unos crecimientos demasiado grandes de paro, unos crecimientos demasiado grandes de falta de un trabajo con una estabilidad y una certidumbre importante. La incertidumbre ha crecido mucho a nuestro alrededor, ¿no? Y eso va a depender de lo que, de alguna manera, el consumo se mantenga, aumente o baje. Indudablemente las conservas de pescado, por las bondades que tiene, no solo por las nutricionales, sino también por la comodidad que decía el presidente, sino también
por la versatilidad. O sea, hoy las conservas de pescado, gracias a las redes sociales, fundamentalmente, y al trabajo hecho desde Anfaco, pues está llegando a más hogares, está llegando a más niveles de edades y, sobre todo, su gran potencial es la versatilidad que tiene. O sea, con una lata de conservas de pescado, sea atún, sea mejillón, sardina, sardinilla, calamares, puedes hacer un montón de cosas en casa y un montón de cosas económicas. En ese sentido, queda mucho que trabajar, ¿no? En ese sentido, queda mucho que trabajar y porque las conservas de pescado es un producto, como indicaba Rosa antes, que es demasiado económico para las bondades y virtudes que tiene, ¿no? Los niveles de crecimiento, para terminar, yo creo que se mantendrán si la incertidumbre baja y, sobre todo, lo que comentaba Jorge, si el sector Horeca puede trabajar de forma habitual. E incluso si el sector Horeca trabajase de forma habitual, yo creo que en este momento estaríamos hablando de un crecimiento de 2 puntos por encima, decía 5% Juan Vieites antes, yo me atrevería a que llegaríamos al 7%. Bueno, una previsión aún mayor, ¿no? Para garantizar ese crecimiento hay que apoyarse, por ejemplo, en el desarrollo tecnológico. Vamos a analizar también en qué se puede mejorar y cuáles son las fortalezas. Señor Vieites, sigue siendo un sector muy artesanal, se ha agarrado bien en la medida de lo necesario con los tiempos que corren a las nuevas tecnologías y también presuma de fortalezas del sector. Bueno, yo creo que este es un sector tecnológicamente avanzado. Ha hecho sus deberes, como se dice en Bruselas, ha trabajado mucho y bien las empresas para cada vez ser más competitivas y eso tecnológicamente yo creo que en este momento tenemos las plantas más avanzadas del mundo. Eso significa de que, bueno, se ha invertido mucho para ser competitivo. Nosotros no podemos competir por mano de obra barata, por lo tanto tenemos que competir por tecnología y todo esto relacionado con la industria 4.0 de automatización, visión artificial, robótica, etcétera, son aspectos que el sector lo tiene sintetizado, integrado en su propio ADN, ¿no? Y las empresas están llevándolo a cabo a través de etapas, de fases, etcétera, y yo creo que en ese sentido, cada vez más tenemos que ser más competitivos, estamos en un mercado global, la tecnología va avanzando, todos los aspectos relacionados con la digitalización, el conocimiento de datos, la economía circular, todas las energías verdes, intentar minimizar al máximo lo que es el consumo de agua, el consumo energético más verde, etcétera. Yo creo que son aspectos en los cuales las empresas del sector están trabajando todos los días, pero no lo están trabajando desde hoy. Vienen trabajando ya desde hace muchos años y yo creo que en ese camino realmente, y a través del centro tecnológico que también tienen de Anfaco Cecopesca, pues se ha avanzado mucho, ¿no? Para conseguir cada vez unos productos, equilibrar lo que es tradición y modernidad. Estamos buscando que la tradición que tiene este propio sector y el sector gallego, que es muy importante, con empresas más de 150 años, y lo que es la modernidad de lo que demanda el consumidor en el momento actual, acomodándose a un consumidor que no es único. Hay un consumidor, pues el silver los más jóvenes, etcétera, cada uno, la generación Z, cada uno tiene sus idiosincrasias, sus demandas específicas. Y yo creo que el sector se está acomodando muy bien y para eso necesita tecnología, ¿no? Una tecnología cada vez más avanzada y una tecnología que lo convierta en más competitivo, porque al final tenemos que competir con otras zonas del mundo y siempre bajo unos parámetros de calidad, seguridad alimentaria, valor nutricional de nuestros propios productos. Y ahí se está trabajando mucho por parte de las empresas y con esa gran variedad de productos y preparaciones, que somos los primeros del mundo en variedad de productos y preparaciones, realmente creo que tenemos un sector de éxito, pero un sector de éxito porque los propios empresarios realmente han sabido apostar por el futuro. Y como apuestan por el futuro, no tengo duda que estarán aquí otros 150 años o más. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar sacando músculo, ¿no, Rosa? ¿Qué se ha hecho bien para llegar a, tal y como decía ahora el secretario general de Anfaco, estar en la posición en la que estamos? No comentaba, tenemos las plantas más avanzadas, pero ¿en qué hay también margen de mejora?
A ver, el margen de mejora siempre es enorme y si no creemos eso, pues estamos perdidos. Sí es verdad que la conserva muchas veces se piensa que es demasiado artesanal porque hay ciertas partes de ella que sí, efectivamente, es como un tema pues, más manual, que detrás de todo eso también hay estudios para tecnificar las partes más manuales. ¿Qué pasa? Yo creo que no se ve, es decir, lo vemos nosotros dentro de nuestras casas, pero el consumidor final no lo ve. Yo tampoco querría decir que una empresa avanzada tecnológicamente no puede hacer una conserva artesanal. Una cosa no quita la otra, es decir, tú puedes hacer una conserva artesanal, cuidada, muy manual, pero luego hay ciertas partes del proceso que tienen unos avances tecnológicos que yo creo que el consumidor pues, no se da cuenta realmente de todo lo que hay detrás. ¿Qué hemos hecho bien? Yo creo que lo hemos hecho todo bien, porque hay que intentarlo y si fallas, pues te sirve para saber que por ahí no puedes ir, que tienes que ir por otro lado. Como decía Juan, yo creo que también va en nuestro ADN, porque nosotros, aparte de que a todo el mundo le gusta avanzar, también vemos la necesidad de hacerlo y como ya lo venimos haciendo durante tantos años, vemos que todo eso nos reporta siempre resultados positivos. Entonces, yo creo que yo soy una tía bastante positiva y me quedo siempre con el lado positivo de las cosas, es decir, si fallas, que te sirva para aprender. Y bueno, en tantos años hemos hecho muchas cosas bien. Bueno, muchas cosas, ¿no? Y decía Juan Vieites, se ha avanzado, ¿no? Y se han hecho los deberes en este campo, en el tecnológico, en el de la innovación, para seguir medrando, para seguir creciendo y para encarar además el mercado global. ¿Qué apoyo administrativo, institucional necesitaría el sector? Bueno, yo creo que el mayor apoyo son las propias empresas en sí mismas, ¿no? Yo creo que si tú tienes esa mentalidad que decíamos, con ese ADN de ir hacia adelante, con visión de futuro, realmente, bueno, las propias empresas y sus propios recursos son los que mayoritariamente se están utilizando. Otra cosa es que no se cuente con apoyos por parte de las administraciones en proyectos concretos que la propia administración o fondos concretos que Bruselas o la propia administración tiene y en la cual se puedan acomodar tecnológicamente a ello, ¿no? Ahí están los fondos europeos marítimos pesqueros, donde bueno, pues el sector ha sabido en el momento procesal oportuno, como dicen los jurídicos, aprovechar para avanzar en plantas más innovadoras, más tecnológicamente avanzadas y apostar por la innovación, ¿no? Porque yo creo que efectivamente esto viene para quedarse. Todo el sistema productivo de cara a más allá de actual y hasta el 2030 o 2040 va a ser diferente a lo que tenemos en este momento y nosotros tenemos que ir acomodándose como sector. Las empresas lo saben y eso no quita que no tengamos un sector, vamos a decir, como se dice a veces, artesanal, pero yo creo que eso es un segmento de mercado muy pequeño en el cual, bueno, pues las propias grandes empresas lo pueden hacer también, o colaborar entre unas empresas y otras, ¿no? Que a mí siempre me gusta esto de colaborar y tal. Y yo creo que en ese sentido el sector lo tiene muy sintetizado, el que, bueno, pues para ganar ese reto de futuro hay que seguir avanzando de una manera importante y las empresas lo están haciendo. Y yo creo que lo veo día a día y cuando visito una empresa, tecnológicamente cada vez más van más hacia allá, están innovando, ya no solo tecnológicamente, sino en productos, preparaciones, etcétera, acomodándose a esos gustos del consumidor. Y también en temas de salud, porque cada vez hemos reducido enormemente el contenido en sal, el tema de las grasas, etcétera, son grasas poliinsaturadas, magníficas para el organismo y para la salud y para los sistemas cardiovasculares. Por lo tanto, yo creo que tenemos un gran sector y hay que intentar avanzar en lo que realmente podamos cada vez ser más competitivos a nivel de los mercados. Presidente, esos retos de futuro y esa competitividad, ¿con qué apoyos se conseguirán más fácilmente? Bueno, vamos a ver, insisto en lo que acaba de decir Juan, secretario general de Anfaco-Cecopesca, es decir, están llegando fondos desde la Comunidad Europea, fondos importantes. En el julio pasado, año 2020, pues se aprobaron los fondos Next Generation, son 750.000 millones de euros que nos va a aportar
Bruselas, concretamente para España son 150.000 millones para desarrollar proyectos de sostenibilidad, de recuperación económica sostenible y avance en la digitalización y en el desarrollo tecnológico. Y bueno, esos fondos están ahí y hay que aprovecharlos. Tenemos los fondos estructurales de la pesca, que en breve se aprobará el nuevo, digamos, por 6 años ¿no? Desde el 21 hasta el 27. Estos fondos estructurales han sido tremendamente positivos para el sector conservero en los últimos años, nos han permitido modernizarnos, nos han permitido ser más competitivos en el mercado. Al final estamos en un mundo globalizado y tenemos que competir también con empresas de fuera. Y bueno, pues tenemos también un montón de fondos a nivel regional de la comunidad gallega, a través del IGAPE. Y bueno, pues todos estos fondos que ponen a disposición de las empresas es lo que al final nos va a permitir desarrollar toda esta nueva tecnología y las herramientas y desarrollar las palancas de crecimiento que son el secreto de nuestro apuntalamiento como sector, la innovación y el desarrollo tecnológico a través de las ayudas que pone la Administración. Bueno, la lata de atún, ¿no? Lo hemos comentado, es un poco el producto estrella, ¿no? en este sector, aunque nos comentaba ya Rosa Nieto, nos hablaba de esa pujanza del mejillón, tanto en Cerdeimar como en Friscos. ¿Qué categorías, por qué categorías se va a apostar? ¿Qué vías de innovación se van a abrir? Nosotros desde Cerdeimar venimos apostando desde hace más de 25 años por ser multiproducto y multiformato. O sea, nuestra fábrica y nuestra oferta están orientadas hacia poder ofertarle a nuestros clientes y, consecuentemente, a nuestros consumidores toda la gama de conservas de pescado y marisco que hay en el mercado y prácticamente en casi todos los formatos. Es una estrategia que tiene, como todas, ¿no?, su parte buena y su parte mala, y quizás en estos momentos de incertidumbre, incertidumbre lo podemos decir que es igual a no saber qué hacer en un momento determinado, ¿no? Entonces, desde luego, cuando no sabes qué hacer en un momento determinado, lo ideal es diversificar, flexibilizar y de alguna manera tener esa apertura también mental para ser capaz de pensar cómo llegar al consumidor, ¿no? Cómo llegar al comportamiento. Y en ese sentido, una industria como la nuestra pues, está preparada para caminar o bien hacia el frente, siempre hacia el frente, pero bien hacia un lado o hacia otro, dependiendo de esa tendencia del consumidor, que creo que debemos avanzar en la oferta del plato preparado a base de pescado, ¿no? Una categoría que todavía está muy muerta. Bien es cierto que en Galicia todavía se cocina mucho en casa, somos mucho de cocinar, no así en las grandes ciudades, en donde hay menores tiempos, y que el plato preparado a base de pescado es parte de este futuro de nuestra industria, ¿no? Bueno, un futuro, ¿no? Una puerta abierta al futuro con esas nuevas tendencias en Friscos. Sí, nosotros, bueno, yo creo que el atún es el rey por varios motivos, sobre todo por el comportamiento que tiene en la lata. Es un producto bastante agradecido. En cuanto a qué vamos a hacer en el futuro, pues Friscos vino, no como Andrés, nosotros en lugar de abrir abanico, estamos dentro de pocas familias, pero en esas familias sí que abrimos el abanico dentro. Entonces, nosotros lo que queremos es darle la facilidad al consumidor. Hoy en día los hábitos de consumo, una lata de atún es abrir la lata, la he hecho en una ensaladilla, en una ensalada. No hay algo elaborado que pueda ser, a ver, no hay, sí que hay, pero no es un mercado enorme, un producto con base atún que esté elaborado y que te sirva ya de plato, ¿no? Ahí nosotros estamos haciendo, bueno, unas cuantas cosas, y es difícil porque cambiar los hábitos del consumidor es muy difícil. Pero bueno, si lo haces como lo hacemos nosotros, con muchas ganas, le ponemos mucha ilusión y
y con alegría al final pues van saliendo cosas. Yo creo que ahí también la gran distribución nos tiene que ayudar, porque ellos al final son los que presentan el producto al consumidor final, ¿no? Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si luego no llega al consumidor final, estamos perdidos. Escucharemos enseguida a Jorge Iroa. Antes, para dejar un tema importante, ¿no? Grueso también en este caso, fondos europeos, Next Generation, hay un plan gallego para este sector como para muchos otros. ¿En qué consiste, secretario? Bueno, efectivamente hay un plan gallego, pero hay un plan sobre todo nacional, ¿no? Un plan nacional que se está preparando, que se remitirá a finales de este mes a la Unión Europea. La Unión Europea va a tener 2 meses para poder decir sobre ese plan, pero yo creo que aquí nos estamos equivocando, entre comillas, si creemos que hemos puesto el dinero por delante de las reformas estructurales que tenemos que hacer en el país. Yo creo que en ese sentido Bruselas, que conoce muy bien cómo, y hay muchos países que están en contra de que se dé así el dinero, esto es para una reforma total de los sistemas productivos españoles, en este caso, europeos, pero españoles también. Es muchísimo dinero. Va a haber unos condicionantes. Esos condicionantes aún no se saben cuáles son. Se saben los de estructurales para España, pero no se saben los específicos relacionados con el propio Next Generation 21-23. Pero yo no me pararía solo en el 21-23, porque tenemos un plan, unos fondos plurianuales 21-27 que van mucho más allá que el Next Generation. Por lo tanto, quiero decir con esto que ahí tenemos un FEDER, un Fondo Social Europeo, un FEOGA, en fin, una serie, los FEM para el sector del mar, etcétera, que es un más a más. Por lo tanto, efectivamente hay 354 propuestas de proyectos que Galicia ha presentado, de los cuales fundamentalmente el sector del automóvil y el sector agromar alimentario son los que realmente han presentado más. Yo creo que lo que no vaya por una vía del Next Generation podemos canalizarlo por las otras vías, que también son fondos estructurales de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos que saber aprovechar todo ese caudal de dinero que viene de Bruselas, cumpliendo la legalidad vigente, que son normas muy estrictas relacionadas con los indicadores que marca Bruselas. Por lo tanto, quiero decir, es una oportunidad. Hay muchos proyectos que se han presentado que no están madurados, que no están maduros aún, y yo creo que ahí hay que seguir profundizando. Yo se lo contaba y se lo exponía a la autonomía en su sitio correspondiente, y que hay que madurar muy mucho los proyectos, porque esto de estar en la nube está todo muy bien, pero hay que bajar al terreno y después, bueno, hay que llevarlo adelante. Y después hay una segunda derivada, yo creo que una derivada tan importante como la anterior, que es que hay que hacer lobby en Madrid. Y para eso tenemos que tener las personas adecuadas para hacer lobby en Madrid. Porque a mí me están llegando de otras comunidades autónomas, como Andalucía, etcétera, que están haciendo sus propios ministros, o ministras en este caso, la labor correspondiente. Las gallegas también tienen que hacerlo. El sector tiene que apostar y apoyar en ir hacia adelante, en esa estructura mucho más digitalizada, mucho más sostenible, mucho más, como diría yo, de competitividad y compromiso social, etcétera, pero también hay que trabajar en otros campos. Y ahí realmente el sector ha presentado distintos proyectos, los conocemos, son proyectos donde las empresas van a invertir, estoy hablando de más de 100 millones de euros en algunos de los proyectos. Por lo tanto, quiero decir que, bueno, siempre que haya empresas detrás que vayan a apostar, y bienvenidos sean esos Next Generation o los otros, los fondos plurianuales, pero hay que hacer lobby, porque en Madrid todo el mundo está jugando muy fuerte y no vaya a ser que las grandes compañías multinacionales se lleven lo que a Galicia le corresponde. Bueno, hace unos instantes Rosa Nieto le lanzaba un guante a Jorge Iroa, no sé si lo recoge, y le quiero preguntar también qué ha hecho Begal Saroski precisamente para apoyar a los productores locales a
a los proveedores de proximidad, ¿en qué se ha traducido? A ver, Vegalsa lleva en el ADN la apuesta por los proveedores gallegos. Hemos siempre apostado por los magníficos productos que tenemos en Galicia, carnes, pescados, vinos, quesos, y desde hace, diría, 6, 7 años, y de la mano de Anfaco, empezamos a hacer actos de presentación, ¿no?, de la campaña promocional de las conservas. Las hemos intensificado con actos de presentación, con degustaciones en el punto de venta, dándole mucho más protagonismo en nuestros folletos comerciales y también, lo que es más importante, con una mayor teatralización en el punto de venta, ¿no?, que al final pues es lo que provoca que el consumidor pues acabe comprando el producto tan magnífico, la conserva que tenemos en Galicia. Yo no tengo más que ratificar lo que dice Jorge. Efectivamente, nosotros venimos trabajando con ellos desde hace muchísimos años y aún lo comentaba hoy, la sensación es de que cada vez nos ayudan más. La relación es buena, muy buena, cada vez mejor. y sí, a ver, sí que es muy importante. Yo siempre soy de unir y de sumar, ¿no?, pero los necesitamos, o sea, ellos nos necesitan a nosotros y nosotros los necesitamos a ellos, y el ejemplo de Vegalsa es un muy buen ejemplo. ¿Y se comunica bien todo esto al consumidor, al final, al consumidor final, a los compradores? Hombre, eso es lo más difícil quizá del trabajo, ¿no? Es decir, el que el consumidor reconozca esta apuesta, este trabajo, pues es lo más complicado, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Yo el reconocimiento que suelo recibir institucional de mano de los proveedores que sí ven que hacemos esa apuesta y llevamos la bandera de la magnífica calidad de todos los productos gallegos que tenemos en el supermercado, y al final pues todos trabajamos para que el consumidor lo reconozca, consuma, y esa es la labor que, diría, nos quedaría para poner la guinda al pastel, ¿no? El reconocimiento por parte de los clientes que tenemos día a día en nuestros supermercados, que nos reconozcan esa tarea, ese apoyo a lo gallego. No sé, Andrés, ¿cómo cree también desde Cerdeimar como elemento, además también protagonista de esta cadena, de este sector de las conservas, que se puede mejorar esa comunicación para con los consumidores? Toda la cadena, como decía antes, toda la cadena mar-industria, tenemos muchos deberes pendientes, independientemente de que lo vengamos haciendo bien, incluso de cara, no solo de cara a la seguridad alimentaria, como antes decía, sino de cara a lo que es la comunicación y la confianza de nuestro consumidor, que es por el que todos trabajamos, tanto nuestros clientes, Vegalsa, como nosotros como fabricantes. Desde Cerdeimar somos defensores del Made in Spain, del Made in Galicia, totalmente, ¿no? ¿Y qué falta? ¿Qué podría ayudar? Pues hablando de nuestros productos, no solo los que nosotros fabricamos, sino los que fabrica todo el sector, me gustaría hacer una prueba en algún momento con una parte del lineal, un facing del lineal con, por ejemplo, sardinas fabricadas en Marruecos e importadas a España y puestas en los lineales, y otro lateral con sardinas fabricadas en Galicia, en España. Pero que en el facing de los estuches el consumidor pudiese ver bien claro producto de Marruecos o producto de España, producto de Galicia. Incluso con un diferencial importante en el precio, ¿no? Ahí, en ese sentido, creo que la conserva española, la conserva gallega, saldríamos ganando por goleada, con esa información a mayores del consumidor, no con esas letritas tan pequeñas que a veces hay que buscar y no encuentras aún buscando el origen de los productos, ¿no? Bueno, que más conservas, ¿no?, que más latas de conservas lleguen a los hogares gallegos es también otro de los objetivos de este encuentro sectorial. Presidente de Anfaco y director general de Palacio de Oriente,
vamos a aprovechar, y también de la mano del secretario general, para mostrar a los que nos siguen las bondades, muy relacionadas además, ya lo han dicho varios de ustedes, con la salud. ¿Cuáles son las propiedades que nos ofrecen las conservas? Pues las conservas, lo decía antes Rosa, lo decía también Juan y lo decía Andrés, el problema que tenemos es que la denominación sea conserva. ¿Y por qué? Porque mucha gente entiende que estamos utilizando conservantes artificiales y esto no es así, nada más lejos de la realidad. Es decir, para quien conozca el proceso productivo, la fabricación de conservas, pues el propio proceso hace que no tengamos que utilizar esos conservantes artificiales. El pescado en sí, el pescado es una fuente natural de proteína de alta calidad y lo bueno que tiene la conserva es que no se deteriora, es decir, una vez que lo metes en la lata, en la conserva hay dos puntos críticos, que es el cierre y la esterilización. Si nosotros conseguimos que una lata esté herméticamente cerrada y por tanto no haya contaminación desde el exterior, lo que hay dentro, una vez que ha pasado por un proceso de esterilización, es decir, se ha sometido a una temperatura durante un determinado tiempo, y bueno, con una contrapresión para que no deforme la lata, pues conseguimos que el producto que hay dentro de la lata pues quede inerte, no haya vida. Hemos conseguido matar todo ser viviente y eso es lo que permite que la conserva dure mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, lo bueno de la conserva es que conseguimos mantener el sabor y conseguimos mantener las características propias del pescado. El pescado, como antes decía, es una fuente natural de proteína, pero también podemos hablar de vitaminas. El pescado es la única fuente natural de vitamina D, es decir, la vitamina D se genera con la luz solar, con la síntesis de la luz solar, pero el único, digamos, producto natural es el pescado, el que tiene la vitamina D. Podemos hablar de calcio, podemos hablar de magnesio, podemos hablar de hierro, podemos hablar de fósforo. El otro día en la junta directiva de Anfaco Ecopesca se comentaba que creo que eran unas residencias en Francia, hospitales en Francia, que daban latas de sardina a la gente que estaba allí residente o interna, ¿no? ¿Por qué? Porque el calcio de una sardina se triplica en la lata. ¿Y por qué se triplica? Porque el proceso de esterilización hace que la espina de la sardina pase a formar parte de la carne. Por tanto, se multiplica por 3 el contenido en calcio de la lata de sardina. Aparte de eso, bueno, pues la vitamina B también está muy presente en la conserva. E insisto, no se deteriora con el proceso productivo, con el proceso de fabricación de esa conserva. Es decir, aparte de los beneficios, digamos, para la salud, los aportes nutricionales, pues la conserva también es buena para el sistema cardiovascular, por el tema del omega 3, que también está muy presente en los pescados azules, llámese bonito el norte, llámese atún, llámese caballa, llámese sardina. Es bueno también para el sistema óseo, por el tema del calcio. Es también bueno para los elementos cognitivos, para la memoria, por el fósforo. Es decir, las virtudes de la conserva son excelentes, es un producto natural, hay que aprovecharse de las bondades que tiene, hay que consumir mucha más conserva y hay que olvidarse, hay que desterrar esa idea de que nosotros introducimos conservantes artificiales, porque no es verdad. Bueno, yo llevo toda la vida, yo he nacido en una familia que por parte padre y por parte madre somos conserveros, llevo oyendo las bondades de la conserva y en cierto modo me da pues pena que las nuevas generaciones pues no se den cuenta de esto. Y antes decía lo de las redes sociales, estamos intentando llegar a ellos para invertir esa. Nosotros tenemos, voy a contar una anécdota, nosotros tenemos un muy buen mercado en Florida, en Miami, porque en su día tuvimos un buen mercado también en Cuba. Cuando entró Fidel Castro en Cuba, pues mucha gente se fue a Miami, muchos cubanos se fueron a Miami. Y nosotros, que tenemos ahí un muy buen distribuidor, siempre nos dicen lo mismo: cada vez que fallece un cubano, habéis perdido un cliente. Y esto está pasando en cierto modo en España. Las nuevas generaciones no tienen esa costumbre de consumir pescado. Y desde Anfaco Ecopesca, desde la administración y sobre todo desde las empresas, tenemos que hablar de esas excelencias del pescado y de la conserva. De la carne de propiedades y de nutrición hemos escuchado mucho hablar en estos últimos tiempos de ese etiquetado Nutri-Score. ¿Cómo se ha posicionado el sector? Bueno, yo creo que ese es un tema que está en debate con la propia ESAN, con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
se ha solicitado un examen profundo de la aplicación. Creemos que por los algoritmos que se están utilizando, pues realmente no sale nada beneficiada la conserva de pescado y marisco. Todas esas cuestiones que decía Iván realmente son un hecho y hace que sea un producto con un valor nutricional incuestionable, la conserva de pescado y marisco. Y yo creo que efectivamente los algoritmos, tal como está Nutri-Score, yo creo que en esa línea que estamos desarrollando con la propia ESAN, intentando que la calidad de las proteínas que nosotros tenemos, o la contribución a las necesidades omega 3 que también tenemos, o esa relación omega 3, omega 6 que es tan importante y que necesita la población además, y la riqueza de otros nutrientes esenciales, pues realmente lo hace con un producto saludable, nutricional, etcétera, que es la conserva de pescado y marisco. Dentro de lo que es el etiquetado Nutri-Score, que además fue un tema que los franceses pues llevaron adelante y que ahora se han sumado otra serie de países, pero que hay países también que están en contra totalmente, como Italia, etcétera y tal. Yo creo que en ese sentido no se tiene en cuenta ese alto contenido en proteínas, con esos aportes a los aminoácidos esenciales que tiene la conserva de pescado y marisco. No se tiene en cuenta lo que decía Iván de aspectos de vitaminas como el grupo B, D o E. No se tiene en cuenta lo que es la óptima calidad de los ácidos grasos poliinsaturados, las grasas de omega 3, el EPA y el DHA, y el alto contenido en minerales como fósforo, potasio, yodo o selenio, ¿no? El selenio, por cierto, que es un elemento muy importante a la hora de la nutrición, ¿no? Y está en estudios muy importantes a nivel internacional, ¿no? Yo creo que la utilización, además, exclusiva de aceites con un perfil saludable, como es el aceite de oliva, el soja o el girasol, pues es una garantía de contenidos bajos en grasas saturadas y trans, ¿no? Todo eso es lo que hace que el sistema Nutri-Score a nosotros no nos guste. Es un sistema que hay que remodelar en función de su algoritmo y, bueno, pues esa disponibilidad estacional y valor asequible que tiene la conserva de pescado y marisco y esa facilidad y comodidad de uso que tenemos, pues realmente tenemos que llevarla a la parte saludable de una manera mucho más agradable hacia el consumidor, porque realmente después eso se convertirá en unos semáforos en los cuales el consumidor pues dirá, bueno, pues a lo mejor un producto de bebida de alto margen de bebida en el consumidor pues sea A y nosotros seamos D o E. Entonces, claro, esto no corresponde con los algoritmos y con realmente lo saludable y los estudios científicos existentes. ¿Y qué obstáculos hay que afrontar, hay que salvar para continuar con el aprovechamiento que se da en este momento, con las condiciones, lo sabemos todos, fantásticas que hay aquí además en Galicia? Bueno, yo creo que tenemos que convencer, ¿no? Tenemos que convencer a través de estudios científicos de que esto es así. No me vale como ha hecho Francia, que por ejemplo los quesos, como no le daba bien, agarró y lo sacó del sistema Nutri-Score, ¿no? Yo creo que esto es jugar con las cartas marcadas. Nosotros queremos con la realidad, con el producto que es saludable, un producto nutricionalmente magnífico, con unas cualidades fantásticas, y eso es lo que tenemos que defender con sus propiedades específicas, ¿no? Y es lo que estamos defendiendo. Y la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria, sus técnicos lo han entendido perfectamente, pero después, como en todo, entra la ideología y la política en todo esto. Y el ministro actual pues, quiere, de una manera clara y contundente, llevar a todo el sistema Nutri-Score. En algún momento dijo que iba a sacar el aceite de oliva, ahora ya no lo saca. En fin, yo creo que esto es un toto revoluto que tenemos que poner en su justo lugar e intentar entre todos que sea un sistema cómodo y real hacia el consumidor. No un sistema en el cual también creo que, bueno, al final tendremos que hacer unas campañas de promoción distintas y buscando que realmente los retails y el consumidor final, que somos todos, como decía antes, pues realmente conozca las magníficas factores que tiene la conserva de pescado y marisco y sus cualidades nutricionales y de salud que tiene, que son muchos, muchísimos, diría yo.
Bueno, vamos a ir ya con el último bloque sobre esto, Rosa, pero también sobre el futuro. Vamos a acabar de este modo, mirando al horizonte, previsiones de mercado, retos a los que tienen que enfrentarse también como ese relevo generacional, seguir incorporando y seguir innovando, ¿no? Bueno, pues depositando el futuro en ese I+D. ¿Cuál sería para usted esa hoja de ruta necesaria? Sí, yo, a ver, pensando un poco y valorando la historia, ¿no?, del sector, estoy bastante tranquila porque a lo largo de los años sí he visto que nos hemos adaptado a cada situación y puedo tirar de históricos y decir que se enlató almeja gallega, ya apenas hay almeja gallega para enlatar, se enlató berberecho gallego porque en su momento el berberecho no lo quería nadie, o sea, no lo llevaba a su casa nadie, eran excedentes que había, se decidió meter en lata, el éxito fue enorme, un momento en que los cupos de aceite estaban muy justos, en la conserva se decidió meter el producto al natural porque no había aceite. Yo incluso recuerdo en mi casa cuando hablan de los inicios del atún, que aquello era un pescado que no le gustaba a nadie y mira ahora, ¿no? Entonces, realmente lo que esté en nuestras manos no me preocupa mucho porque estoy segura de que sabremos gestionarlo. Me preocupa más pues, lo que te viene dado. Y como decía Juan, todo el tema burocrático y gente que a lo mejor no entiende la idiosincrasia del sector y a veces tampoco interesa. Esa es la parte que más me preocupa, o sea, no lo que está en nuestras manos, que nosotros haremos lo que sea por salir adelante. Me preocupa más lo que se nos va un poco de las manos, muchas veces porque no nos dejan, o sea, no se nos quiere escuchar, lo intentamos, pero es difícil. Entonces, yo te diría que le auguro un futuro esperanzador a la conserva, yo espero verlo, que soy muy joven, y bueno, pues peleando un poco con los contratiempos que nos podemos encontrar. Utilizando ese mismo término, ¿qué batalla van a tener que librar? ¿Qué pelea tienen por delante, Andrés? Yo también soy muy joven, igual que Rosa, y espero de alguna manera poder verlo también. Suscribo totalmente su forma de ver el presente y el futuro, pero yo me centro más, me preocupa más el relevo generacional, ¿no? El relevo generacional, sobre todo el que está en nuestras manos, ¿no? Como bien también indicaba Rosa, porque el relevo generacional en el mar, en lo que es mar, no es un problema diario nuestro, pero el relevo generacional en el consumidor, como decía el presidente Iván, y el relevo generacional en nuestros trabajadores, pues sí me preocupa porque está en nuestras manos, ¿no? Yo pienso que por una parte estoy preocupado y por otra parte estoy tranquilo porque ha venido sucediendo. Yo creo que Marx estaría encantado con nuestro sector porque el capital y el trabajo confluyen de forma perfecta, porque sería capital trabajador más trabajo, porque la mayor parte de las empresas que tenemos somos de carácter a nivel de capital es familiar que trabajamos en la propia empresa, y familiar que trabajamos, al trabajar en la propia empresa, no solo estamos arriesgando nuestro dinero, sino que estamos trabajando al lado de nuestros trabajadores y trabajadoras, con lo que la relación aumenta. Me preocupa no la voluntad de acceso, sino que el volumen demográfico al que nos estamos viendo encaminados sea capaz de mantener los puestos de trabajo y aumentarlos, porque es nuestra intención. Presidente, desafíos. Los desafíos del futuro, hacia el futuro, pues nada, lo acabamos de decir, fortalecer la conserva, conseguir que esa conserva llegue al consumidor final, apostar por palancas de crecimiento como la innovación y como el desarrollo tecnológico, y con mucho optimismo, la verdad es que con mucho optimismo. Yo, que represento la quinta generación de mi empresa, pues confío y deseo, igual que Rosa y que Andrés, que bueno, algún día, dentro de 10, 15, 20, 50, 60 años, siga habiendo alguien de la familia Alonso al frente de esta empresa. Ese es mi deseo y por lo que estoy trabajando todos los días, y el desafío, pues, seguir creciendo, mejorando día a día, la política de la mejora continua.
Yo no sé si Jorge Iroa, el único que está fuera, ¿no?, directamente del sector, augura también ese futuro esperanzador para el sector de las conservas. Hombre, por supuesto, la conserva tiene todo por seguir ganando y mejorando, y a lo que han dicho, o sea, yo pondría el foco en la innovación, seguir trabajando en la innovación, y dentro de la innovación, pues como hemos dicho, la salud, una palanca impresionante, el placer, el seguir buscando cada vez esas soluciones para dar a la gente joven, a los millennials, a la generación Z, meterlos ahí con el producto. Y por último, me gustaría también hablar de la sostenibilidad, ¿no? Creo que también el sector pues, también tendrá que hacer una reflexión de todo lo que se puede mejorar en el concepto amplio que es la sostenibilidad, pues en busca de conseguir cada vez un planeta más verde, ¿no? Yo creo que ahí también hay trabajo para hacer y es esa donde destacaría el futuro. Bueno, pues esperamos que este encuentro sectorial ayude también a que este sector, el de las conservas, no deje de crecer en Galicia. Gracias por permitirnos conocer un poco más del día a día, del corazón de la transformación de los productos del mar. Andrés Cerdeiras, director general de Cerdeimar, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Juan Vieites, secretario general de ANFACO, gracias. Nada, muchas gracias. Rosa Nieto, la responsable, la directora general de Friscos, gracias también. Gracias a vosotros por la invitación. Iván Alonso Jáudenes, presidente de ANFACO y director general de Palacio de Oriente, gracias también. Muchas gracias, cuando queráis. Y Jorge Iroa, director de compras de Begal Seroski, gracias. Muchas gracias. A todos lo dicho, gracias, y a todos ustedes, gracias también por su atención.